Buen día, amados, bienvenido. Hoy vamos a comenzar una preciosa serie, accediendo a la profunda sabiduría de Dios. Hoy nos ha dado el Señor esta preciosa serie que vamos a ir viendo en varios capítulos. Y el primer capítulo de accediendo a la profunda sabiduría de Dios que nos regala hoy el Señor es la sabiduría para los maduros, más allá de lo terrenal. Todos sabemos, y si no, ahora lo vamos a conocer, que nosotros en la vida de Cristo, en la vida cristiana, a partir de que conocemos al Señor y nos entregamos, el Señor nos toma como si fuéramos bebé, evolucionar, crecer, madurar, como lo hace un bebé. ¿Qué pasa? Al principio el bebé toma leche, ¿no? Es la leche materna la que lo va a hacer crecer. Pero a medida que avanza, el bebé empieza a comer alimentos sólidos. Y así el proceso hasta llegar a su madurez. En la vida de aquellos que le entregamos nuestra vida a Cristo, también va a suceder de la misma manera, pero en forma espiritual. Por eso dice este primer capítulo, la sabiduría para los maduros, más allá de lo terrenal. En nuestro texto base en Primera de Corintios 2, 6 al 8, escuchamos o conocemos su palabra. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amados, vivimos en la era de la información. Tenemos el conocimiento del mundo en la palma de nuestras manos. A través de un teléfono, de una computadora, nosotros podemos acceder a cualquier información en el mundo. Tenemos un conocimiento, inimaginable para muchos de aquellos que vivían antes de esta generación. Porque decía, ¿cómo podíamos conocer, supongamos, hoy lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en Australia? Y lo podemos hacer. Tenemos ese conocimiento. Ahora, ¿tenemos sabiduría? Hay una pequeña interrogante. El conocimiento es acumular datos. Una IA tiene ese conocimiento. ¿Por qué? Porque acumula datos. Ahora, la sabiduría es saber cómo vivir según el diseño de Dios. Amados, vamos a comprender un poco el contexto histórico de esa palabra que hemos escuchado. Los corintios eran los miembros de la iglesia cristiana primitiva en Corinto, Grecia, hoy Grecia, ¿no? Que fue fundada por el apóstol Pablo.
durante el segundo viaje misionero que tuvo. Era una comunidad urbana, diversa y carismática. Conocida por el vivir en una ciudad portuaria, próspera, pero fundamentalmente inmoral, lo que causó múltiples problemas de conducta que Pablo precisamente abordó en las cartas 1 y 2 a los Corintios. Era una ciudad obsesionada con la retórica y filosofía griega. Para ellos, el evangelio de un Salvador crucificado era debilidad. Pablo redefine lo que significa ser sabio. La verdadera sabiduría no se mide en títulos académicos. Y eso hoy vemos muchas veces profesionales que han hecho hasta masterados de su especialidad. Pero eso no significa que esa persona, sea totalmente sabio. Tiene conocimiento, tiene información, pero la sabiduría no depende de esos títulos, sino que depende de la madurez que tenga esa persona. La madurez y sobre todo la madurez espiritual, que permite reconocer la gloria de Dios en la cruz. ¿Se entiende esto, no? Existe una sabiduría que no se aprende en las universidades, ni en libros de este mundo, sino en la madurez espiritual. Esa sabiduría es la que nosotros tenemos que descifrar. Y dice en el versículo 6 que estuvimos leyendo: sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez en la fe, utilizamos el lenguaje de la sabiduría, pero no de la sabiduría propia de este mundo y de quienes gobiernan, que pronto desaparecen. Usamos, señores, y acá vamos a ver la definición de madurez. Teleios, en el griego, se utiliza para describir a personas que han alcanzado la madurez en su fe y carácter. Como en el caso de Mateo 5:48, dice: sed pues vosotros perfectos. No significa, amados, perfección sin pecado, sino integridad y desarrollo. Pecado, vamos a pecar hasta el día que muramos. ¿Por qué? Porque nuestra carne es pecaminosa. Pero aquí lo que estamos hablando, que el ser maduro es ser una persona íntegra. El creyente que ha dejado la leche y busca el alimento sólido. Y ese alimento, ¿cuál es? ¿Dónde conseguimos ese alimento? Ese alimento es la palabra de Dios. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amados, cuando nosotros empecemos a conocer la palabra y que la palabra
nos examine, nos confronte a través del Espíritu Santo y nosotros entendamos que si estamos cometiendo un error, aprendemos y evolucionamos y la palabra nos transforma y nosotros en el amor de Cristo entendemos y queremos más de Él. Eso se llama madurez y ese es el alimento sólido. Así que, amados, estamos preparados. Aquí tenemos en claro la diferencia de alimentación. Al igual que el niño en su primera etapa, necesita la leche. Pero a medida que empieza, como decíamos, a crecer, es donde cambia el alimento por un alimento sólido. Nosotros también. Porque, ¿qué sería de nosotros como hijos de Dios y como cristianos si todo el tiempo vamos a necesitar que nos lleven de la manita y que nos den la leche? No. Tenemos que empezar a madurar. La sabiduría de Dios es un secreto abierto. Esa preciosa sabiduría no es que Dios la esconda de nosotros, no, sino que la guarda para nosotros, para el momento en el cual nosotros podamos alimentarnos de esa sabiduría. Solo quien camina en obediencia puede procesar la profundidad de su palabra. Por eso que somos conscientes de que la palabra de Dios no está escrita para cualquiera. No está escrita para aquellos que no conocen su voluntad y que no se predisponen. Por eso, como dice acá, la sabiduría es un secreto abierto porque cualquiera puede tener acceso a una Biblia. Hoy en el mundo se regalan Biblia. O sea que, gloria a Dios por ello. Pero, ¿qué pasa cuando uno lee la Biblia? Lee un libro en el cual, si no tiene un encuentro cercano con Jesucristo, ese libro es muchas veces incomprendido. Así que el secreto de Dios, Él lo guarda a cielo abierto, pero está guardado para nosotros. Para cuando nosotros empezamos a caminar con obediencia. Porque su palabra es muy profunda. ¿Sí? Amados, demos gloria por ello. Por ese precioso tesoro que tenemos en nuestras manos. A ver, si comparamos la sabiduría divina con la sabiduría de este siglo. Pablo afirma que la sabiduría de este mundo perece, dice aquí. Las ideologías, modas, sistemas políticos de hoy serán obsoletos mañana. Todo lo que podemos imaginar hoy que se lo ponen en un altar del conocimiento, de la sabiduría, mañana quedarán totalmente obsoletas. Ejemplo de ello tenemos muchísimos, porque lo que digamos hace 30 años era considerado un determinado conocimiento sublime, algo que había sido descubierto como algo sumamente inteligente, hoy realmente eso caducó. ¿Por qué? Porque hoy ha avanzado en otros temas, otra información, que es la cúspide del conocimiento. Así que aquello que hace 30 años estaba en la cúspide, hoy ya no tiene, sentido o tiene el mismo valor. Entonces, por eso
dice que la sabiduría de este mundo perece. ¿Bien? En Isaías 29:14 dice: perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Fíjense, lo profetiza Isaías. Los príncipes de este siglo se refiere a las autoridades humanas y poderes espirituales que operan bajo una lógica de poder. O sea, su ceguera, amados, es su ruina. Porque hoy esas autoridades piensan que como tienen un lugar de poder, tienen absolutamente todo el poder espiritual. Y no es así. Así que esas personas, si no se vuelcan a Cristo, es muy difícil que puedan tener algún tipo de sabiduría espiritual. En el versículo 7 de lo que leímos como texto base, dice: una sabiduría divina, misteriosa, escondida, destinada por Dios, desde antes de los tiempos, a construir nuestra gloria. Amén por ello. La palabra, amados, misterión, no es algo descifrable, no es algo indescifrable, sino una verdad que estuvo oculta y ahora ha sido revelada por Cristo. Dios, amados, no improvisó la redención después de la caída. Él la predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Usted tiene que saber lo más importante en este momento: de su infinita misericordia. Él no deja nada, absolutamente nada, librado al azar. Ya predestina absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él ya ha establecido todo, absolutamente todo. En Efesios, amado, Efesios 1 dice, del 4 al 5 los leo: Él nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que nos mantengamos sin mancha ante sus ojos, como corresponde a los consagrados a Él. Amorosamente nos ha destinado de antemano y por pura iniciativa de su benevolencia. Amados, fuimos adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo. O sea, aparte de que ya nos escoge desde el vientre de nuestra madre, nos invita. ¿En cuántas veces? En mi caso, muchas veces, yo sé que el Señor me ha invitado. Y yo elegía, obviamente mal, pero yo elegía. Hasta que llega el momento en que es tal extrema mi necesidad de Él, que hice lo que muchos hoy están necesitando hacer, que es clamar por su presencia. Porque llega un momento, y yo sé, amados, que muchos quizás están en esa situación, de llegar a un momento en el cual ya no hay más solución,
Ya buscamos soluciones por todos los medios posibles. Puede ser una cuestión de enfermedad, puede ser una cuestión de ahogo económico, puede ser cualquier factor en el cual ya no encontrás posibilidades de solución. Bueno, amado, te digo, Cristo vino por aquellos necesitados. Así como en su momento yo necesité gritar, clamar, yo sé que hoy tú estás necesitando y lo podés hacer, porque Él vino por ti. Nuestra salvación no fue un plan B del Señor, fue un decreto de su eterno amor. Aleluya, amados, aleluya, porque fuimos cuidadosamente escogidos. ¿Y qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos hoy con esa elección? ¿De qué manera podemos mínimamente agradecer por ese maravilloso amor que nos ha dado? Muchas veces tenemos una ceguera del poder, una ceguera del poder humano. En el versículo 8, eso no lo han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Claro que sí. Por eso que la sabiduría, el conocimiento, no hace a la sabiduría. Porque ellos tenían un profundo conocimiento. Estamos hablando de personas totalmente instruidas en la palabra de Dios también, porque eran estudiosos de la palabra, pero no fueron sabios para saber que el que tenían enfrente era el mismo Hijo de Dios. Y lo trataron peor que a un ladrón, peor que a un delincuente de la más baja calaña. Más allá de que Dios ya tenía programado. Pero no hablemos de lo que Dios ya tenía establecido o lo que Cristo tenía que pasar para que esto suceda, sino hablemos de estas personas que conocían toda la sabiduría que tenía las profecías de Isaías, de Jeremías, de Daniel, porque estaban todas en el Antiguo Testamento, en los libros, en los rollos que ellos estudiaban todos los días. Estaban las profecías. O sea que tenían conocimiento, pero no tuvieron la sabiduría. ¿Cuál es, amados, la ironía de la historia? Si los gobernantes, Pilato, Herodes, el Sanedrín, que era, ¿se acuerdan? Que sabíamos que era esa corte suprema de personas con mucho conocimiento, con mucha experiencia dentro de lo que era el estudio de la palabra. Si esa gente hubiera tenido la sabiduría espiritual, jamás hubiese crucificado a Jesucristo. Su sabiduría técnica y política los llevó a cometer el error más grande de la historia. El Señor de Gloria es un título de divinidad pura, amados. Al crucificar al Señor de Gloria,
el mundo demostró que su sistema de valores estaba totalmente invertido. Hechos 3:17 dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Amados, la paradoja del día a día, hoy, al igual que en esa época en Corinto, nos enfrentamos a dos sistemas de pensamiento. Porque la sabiduría de este siglo, la sabiduría del hoy, nos dice que el éxito es acumular, que el poder es dominar y que la debilidad es un fracaso. Entendemos eso, ¿no? Y es lo que vivimos. Esto nos empuja, amados, a vivir para lo que perece. Según este concepto, tú te crees sabio. Haces lo que demanda esta sabiduría. ¿Cuál era que dijimos? El poder es dominar, ¿eh? El éxito es acumular y la debilidad es un fracaso. Esa es la sabiduría de este siglo. O en otro caso, ¿conoces a alguien que quizás se identifique con esta sabiduría? Amados, creo que hoy muchísimos, al igual que Corinto, viven en esta falsa sabiduría. Es más, creo que por una cuestión bien carnal no quieren dar brazo a torcer, como se dice. Porque para ellos está bien acumular, está bien pisarle la cabeza al débil. ¿Por qué? Porque la debilidad es sinónimo de fracaso. Y estas personas creen que acumulando y teniendo ese ego en mayúscula, no son débiles, no son fracasados. Amados, a diferencia de esta forma de pensar, la sabiduría de la cruz es un abismo de diferencia. Nos dice que para ganar hay que perder. Que la verdadera fuerza se perfecciona en la debilidad. Y que la gloria, amados, no está en el aplauso humano, sino en la aprobación eterna. A ver, ¿cuál es la diferencia de hoy? El mundo te dice que si vos sos orgulloso, sos vanidoso, vos sos sabio. ¿Por qué? Porque tu conocimiento, tus habilidades van a hacer que el mundo te respete. Si vos sos débil, no, sos fracasado. Eso te dice el mundo. Y lo vivimos. ¿Por qué? Porque si nosotros pedimos perdón porque hemos cometido un error, no, qué débil que sos. Así que, amados, reflexionemos en que la sabiduría de Dios y comparemos cuál es el beneficio de las dos sabidurías. La primera sabiduría, la del mundo, perece. O sea, que por más que, si dice que juntando dinero vamos a ser victoriosos, imagínense estas personas que son multibillonarios.
¿Son realmente felices? ¿Tienen realmente la paz que te da la felicidad verdadera? Pregunta a hacerse. Ahora, ¿qué pasa con todo ese poder, ese dinero, todo cuando ellos mueren? ¿Se lo llevarán para seguir en el otro mundo? Ya sea, sabemos que hay dos nomás. En cualquiera de esos, seguir con ese poder, con todo ese dinero. No. Así que, amados, por eso Pablo le decía a los corintios, no se engañen, porque toda esa sabiduría del mundo perece, a diferencia abismal de la sabiduría de la cruz. ¿Por qué? Porque ella nos enseña que para ganar hay que perder, que la verdadera fuerza se perfecciona en la debilidad, porque Cristo no vino por los sabios, no vino por los sanos espiritualmente, vino por los débiles. Cuanto nosotros más débiles estamos, Él nos va a perfeccionar. Y que la gloria no está en el aplauso humano. Amados, es preferible ante que nos aplaudan porque hemos hecho algo fabuloso, es preferible la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo aquí en Filipenses 3:8, que referencia a la expresión lo tengo por basura. Pablo utiliza la expresión griega skíbala, que dice, traducida como basura o estiércol, porque dice la expresión lo tengo por basura al conocimiento, para enfatizar que nada tiene valor real si se compara con el bien supremo de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque seamos honestos con nosotros mismos. Hoy, un ejemplo, el tener mucho dinero te condena. Tener mucho poder te condena en este mundo. Por eso Pablo les decía, Pablo, una persona que yo creo que es clara que fue la persona que más caminó por Cristo. Y caminó y padeció todo tipo de persecuciones. ¿Cuántas veces fue encarcelado? ¿Cuántas veces fue torturado? Y él tenía la posibilidad. ¿Por qué? Porque era una persona muy instruida en la palabra de Dios. Él conocía perfectamente, era judío y conocía desde niño la palabra. Era muy instruido. Y luego de que tuvo ese encontronazo con Jesús, porque Jesús lo detiene y le pregunta, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí, a partir de ese trato, de ese hermoso trato que tuvo con Jesucristo, él recibe la sabiduría de Jesucristo, que va a aumentar sobremanera ese conocimiento. ¿Por qué? Porque él conocía la ley, mas tuvo el conocimiento de la gracia por el mismísimo Jesucristo. Entonces, hablamos de una sabiduría, amados, no me gustaría usar, pero una sabiduría envidiosa, la que tenía Pablo.
¿Y qué dice él? Que todo eso, que habrá sido mucho, dice, lo tengo por basura. No le interesaba todo ese conocimiento. ¿Por qué? Porque eso, comparado con el bien supremo de conocer a Jesucristo, amados, es demasiado diferente. Hoy nosotros, amados míos, tenemos la posibilidad de elegir la sabiduría que queremos para nuestra vida. O mejor expresado, para la vida eterna. Esa decisión tenemos que tomar, porque ahora ya nosotros no somos bebés, estamos hablando de personas maduras. Entonces vos decís, bueno, ¿qué prefiero? Porque sabemos que tenemos una vida eterna. La muerte en sí es el comienzo, amados, porque 70, 80, 90 años es insignificante para la eternidad. Entonces, ¿dónde yo quiero pasar esa eternidad? ¿Con quién yo quiero pasar esa eternidad? ¿Se entiende? Pregunta de tarea. ¿En qué mesa estás sentado? ¿Estás nutriendo tu mente con la sabiduría de los príncipes de este siglo? Redes sociales, ideología humana, ansiedades por el estatus, chisme de todo tipo, todo lo que significa el mundo social, político, espiritual del príncipe de este siglo. ¿O estás buscando la sabiduría en misterio que Dios preparó para tu gloria? Amados, la madurez espiritual comienza cuando dejamos de intentar encajar en un mundo que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a vivir la vida desde la perspectiva de la eternidad. Y sobre todo de la eternidad con nuestro Padre Celestial, su Hijo amado y el Espíritu Santo. Amados, ¿cuál sabiduría pretendes para ti? ¿Qué pregunta? Pero es clara. Solo hay dos. Así que busquemos, amados, y con esto termino. Busquemos cuál sabiduría queremos para nosotros. Pequeña pregunta. Vamos a orar, pero esta oración tiene que ser a modo de reflexión para que el Señor nos ayude a elegir o a concentrarnos en esta pregunta y en lo que hemos escuchado comparativamente de las sabidurías. Padre Celestial, hoy reconozco que muchas veces, Señor, he buscado respuesta en la sabiduría de este mundo. Una sabiduría que perece, Señor, y que me deja vacío, Padre. Confieso que al igual que los príncipes de este siglo, he vivido ciego a tu gloria. Hoy, Señor, me rindo ante ti, Señor de gloria. Jesús, quien fue crucificado por mis pecados y resucitó para darme vida eterna. Espíritu Santo, te pido que quites el velo de mis ojos. Renuncio a mi propia autosuficiencia y acepto
alto, el regalo de la sabiduría, Señor, que viene de ti, que viene de lo alto. Jesús, entra en mi corazón, sé mi Señor y enséñame a caminar en esa madurez que entiende tus misterios, Señor. Gracias, Padre. Gracias por amarme antes de la fundación del mundo. Gracias por escogerme, Señor, desde el vientre de mi madre. Gracias por esa paciencia antes de mi indecisión. Pero tú, amado, nos diste ese libre albedrío y esperas en nosotros. Gracias por ello, Señor. Hoy me doy cuenta de que he tomado la mejor decisión. Reconocerte a ti, Señor. Reconocer lo que has hecho por mí a través de tu Hijo amado Jesús. Y reconocerte como mi Padre. Y sobre todo, Señor, agradecerte porque tú me has adoptado como tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Tuya es la gloria, Señor. Amados, bendigo a cada uno de los que estamos presentes en el nombre de Jesús y a aquellos que nos están viendo a través de las redes, que el Señor los bendiga grandemente, maravillosamente, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.